En el vídeo de hoy vamos a entrevistar a Climent Molins, el mayor experto en transporte marítimo de España. Vamos a estar repasando cada una de las claves de inversión del sector, los subsegmentos que lo componen y las principales empresas de los mismos. ¡Vamos allá! Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más en mi canal, en la sección de entrevistas, y hoy tenemos a un invitado muy especial, además con relación en lo personal, me hace especial ilusión, y vamos a tratar un sector que, aunque entra dentro de las industrias cíclicas, que ya sabéis que la seguimos desde la publicación, no es en el que normalmente ponemos foco, y tenemos hoy la suerte de tener a uno de los mayores expertos en el sector que nos podrá iluminar y seguro que aprendemos un montón. ¿Qué tal, Climent? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la No, oportunidad, al revés, Albert. a ti por venir. Hombre, No ha costado nada cuadrar y eso que tiene una agenda muy ocupada. Ahora nos explicará un poco a qué se dedica Climent y cuál es su background, pero ha puesto todas las facilidades y, como digo, una entrevista que me hace especial ilusión hacer. un placer, Albert. Solo faltaría. Tenemos también una presentación, además, que ha preparado Climent con mucho tiempo, ¿no? Bueno, Albert no había avisado de que había que presentar, así que, bueno, hemos tenido que prepararlo ahora en un momento. Hay que Así que poner es un... muy basiquita, pero bueno, hay unos gráficos que iremos comentando. Sí, hay que poner un poco de obstáculos a los que saben, porque si no esto se les hace demasiado sencillo y hay que ponerle algún obstáculo. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Climent? Hombre, pues de shipping, ¿de qué si no? De shipping, de transporte marítimo. Ya sabéis, como digo, que es una industria cíclica que además tiene muchas particularidades que ahora Climent nos va a ir desglosando una a una y nos va a explicar desde un nivel de introductorio que te podemos fijarnos, de qué se compone este sector, etcétera, qué métricas mirar, hasta ya un nivel más avanzado y vamos a hablar incluso de algunos sectores o empresas concretos, o sea que muy completita. Exacto. Ahí vamos. Lo primero de todo Vale. es que nos cuentes un poco quién eres tú, Climent, y cuál es un poco tu background, a qué te dedicas. A ver, yo ahora soy, bueno, analista en Value Investors Edge y el 1 de enero pasaré a ser Head of Shipping Research. Una promoción, ¿no? Exacto. Y para el que no conozca Value Investors Edge, porque es verdad que en la comunidad es muy conocido y sois Sí. una marca tremenda, pero aún así vamos a hacerlo introductorio para el que no sepa nada. ¿Qué es Value Investors Edge? Y yo lo llamaría bueno, un sitio donde hacemos research sobre shipping con un ángulo muy enfocado a la inversión. O sea, no es solo en el sentido de macro, de los rates están aquí o están allí, o van a ir aquí y van a estar ahí, sino más en el sentido de la inversión, de que sea actionable. La cosa es que nosotros hacemos research y ya son los propios clientes los que usan eso para invertir como ellos prefieran. Vale. O sea, nosotros no invertimos dinero de terceros, nada de eso. Simplemente proveemos lo que vendría a ser la información, el research. Dais información, pero como tú dices, no simplemente un reporte que podríamos tener de un broker, de barcos, etcétera, sino un poco ya enfocado a los mercados y en análisis de Sí, resultados, exacto, empresas, etcétera, ¿no? exacto. Esa es más la idea. Entonces, bueno, es eso. Básicamente proveer el research desde todos los lados, tanto financiero, en el sentido de qué empresa tiene más free cash flow potencial, todas estas cosas, sino también más en el sentido macro. Y bueno, tenemos a un gran experto en eso, en Value Investors Edge, James Catlin. Si a alguien le interesa todo esto, recomiendo que sigáis lo que publica, porque realmente es un hombre que lo domina mucho. Sí, bueno, a ver, Climent está siendo humilde, pero Value Investors Edge, si alguien busca la información, veréis que es uno de los servicios de referencia en el mercado, sobre todo en transporte marítimo, pues se me ocurren pocas marcas más potentes y con un nivel de detalle y de estudio que ahora veremos que es tremendo. Y en concreto, Gracias. ¿cómo llegaste tú a este sector, Climent? ¿Cómo te interesó a ti el transporte marítimo? ¿Conociste Value Vale. Investor y pudiste entrar? Vale, yo estaba estudiando la carrera, bueno, hice AD y Derecho, y mientras estaba estudiando empecé a publicar artículos en Seeking Alpha, que para quien no lo conozca es una página web donde puedes publicar, digamos, artículos sobre empresas cotizadas y te dan un poco de dinero a cambio. Ahí ya James Mayer, que es el fundador de Value Investors Edge y sigue siendo el que lleva la voz cantante, digamos, me contactó porque le gustaron un par de artículos que había escrito sobre shipping y a partir de ahí, pues
fuimos conociéndonos más, me ofreció entrar en Value Investors Edge como para conocer la plataforma, empecé a ayudar en algunas cositas y ya después sí que he sido como Associate Research Analyst, lo llamábamos, que básicamente completaba algunas tareas para facilitarle un poco la vida. Es un hombre bastante ocupado. Sí. Bueno, no me extraña. Con todo el trabajo y la cantidad de... el tamaño que tiene ya la plataforma, digamos... ha ido creciendo. Sí, no es para menos. Este tema te lo pregunto, además, es muy interesante porque varios de los seguidores que tenemos o de la gente que ve estos vídeos le interesaría entrar al mundo de finanzas, bien sea en un fondo, en alguna plataforma más específica, y siempre ver una historia de alguien que tan joven, además, lo ha logrado, pues yo creo que va a ser inspirador. O sea que, bueno, cualquiera que tenga también más dudas... no lo voy a decir, pero sí. Cualquier cosa preguntáis y... Es muy abierto, sí, en Twitter lo podéis seguir. Todos los enlaces lo tendréis en la descripción, ahora no os preocupéis. Vamos a dejarlo todo escrito, o sea que sin problema. Y entrando ya al tema de que vamos a hablar hoy, exacto, cuéntanos un poco el transporte marítimo. Bueno, a ver, esto será muy introductorio, así que si alguien sigue el sector, se le va a quedar un poco a corta esta presentación. Pero bueno, aquí he puesto 4 cositas clave, que serían el Net Asset Value, Top Mile Demand, el Order Book y qué es un New Build. Entonces cuento un poco qué es cada cosa y ya empezaremos a mirar sector por sector los que más cubrimos. Digamos. Sí, o en qué situación están ahora, cuáles son interesantes, etc. Exacto. Entonces, Net Asset Value vendría a ser el valor real de la empresa en este momento. Entonces, hay mucha gente que para calcular eso simplemente se mira el book value de la empresa y usa eso como proxy. El problema de shipping es que los assets cambian mucho de valor, son muy volátiles. Entonces, tú puedes tener una empresa, un price to book value de, yo qué sé, 0,5 y que en realidad, teniendo en cuenta el valor actual de los barcos, el price to NAV sea 2. Vale. Entonces hay que ir con mucho cuidado con esto, usar datos actualizados. Entonces el price to NAV es una extensión, digamos, del simple Net Asset Value que se usa mucho. O sea, es una cosa que tú conoces ampliamente. Vale. Una forma de valorarlos, ¿no? Exacto, básicamente. Entonces, ¿y serviría para comparar empresas? Es decir, si dos empresas tienen un price to NAV similar, ¿hay alguna otra métrica que tú mirarías para poder... O sea, el tipo de barco... Hay muchas métricas que miramos antes de invertir en una empresa, bueno, o al menos yo personalmente que miro antes de invertir en una empresa o en otra. El price to NAV lo que tiene es que es muy fácil comparar empresas del mismo sector, por ejemplo. Después ya tendrás que mirarte qué tipo de barco tiene y si te gusta esa exposición o preferirías otro tipo de barco. Pero la cosa del NAV es eso, que es muy exacto, claro. Es muy comparable. Vale. Y entonces, si tienes dos a un precio similar, o sea, un price to NAV similar, ya puedes mirar, yo qué sé, el leverage, free cash flow, o sea, el yield que tiene y 1000 cosas más. Aunque también en shipping ponemos mucho énfasis en el que es el management. O sea, qué esperar, qué no esperar. De las directivas. Porque eso muchas veces explica que una empresa cotice a un price to NAV, digamos, alto. O con premium, exacto. Exacto. De hecho, yo creo que ahora has dejado ir una de las claves para el que sea más lego en el shipping o el transporte marítimo, y es que aunque lo englobamos con una sola palabra, en realidad hay muchos sectores que lo componen que prácticamente son como sectores, como decir, bancos y no sé, y construcción. O sea, no hay tanta diferencia, pero es verdad que se tienen que analizar por separado y que tienen métricas comunes, pero no se mueven a la vez, ¿no? Sí. No, totalmente. O sea, las métricas al final de todo shipping son muy parecidas. O sea, por ejemplo, el Ton Mile Demand, Order Book y New Build es una cosa que vas a ver en todos los sectores. ¿Cuál es el problema? Que son sectores totalmente diferentes. Un barco de dry no puede transportar LNG y petróleo, así que las dinámicas son totalmente diferentes y hay que analizarlos por separado, o sea, de forma individualizada. Ahora las veremos estos sectores y has comentado 3 conceptos, ¿no? Top Mile Demand, Order Book y New Build. Sí, ahora pasamos al Top Mile Demand. Esto es el proxy más importante que hay, bueno, al menos en mi opinión, para ver cómo está la demanda de barcos. Porque al final esto es, digamos, el punto medio entre la demanda de, por ejemplo, grano, digamos, y
lo que tardan los barcos en transportar ese grano. El ton-mile demand mezcla la demanda per se, de la commodity que sea, el volumen, digamos, con, ¿no? exacto, el volumen con lo, digamos, como lo que tardan los barcos en transportarlo. En realidad es como un proxy de la distancia también. Exacto. Bueno, es la mezcla entre distancia y volumen. Sí. Exacto. Y bueno, pasemos al order book, que es el otro lado, es el supply de barcos. Y, bueno, no exactamente, es el supply esperado, o sea, qué porcentaje, normalmente se ven porcentajes, qué porcentaje de la flota esperamos, o sea, hay on order, que es que llamamos, exacto. Sí. Perdón si uso mucho el inglés. Es que, no, es que en el sector que trabajas todas las palabras... Sí, o sea, lo sé todo en inglés, literalmente. Pero bueno, exacto. Es el porcentaje de la flota que actualmente está en construcción, o sea, que va a hacer crecer, digamos, el supply total de barcos. Y finalmente el new build, una pequeña cosita que si la ve alguien que nunca ha visto el sector se puede quedar un poco sorprendido, simplemente es así como se llama a un barco nuevo, a un barco que está siendo construido y va a entrar en la flota en un futuro. Vale. Entonces pasemos Sí. al siguiente si quieres. Solo quería hacer también una pregunta aquí y pasa como con otras industrias cíclicas, porque por ejemplo en el petróleo, cuando nosotros analizamos el balance entre oferta y demanda, siempre asumimos que la demanda, salvo baches como por ejemplo una recesión, etcétera, si va ligada al progreso económico y somos optimistas, va a seguir una tendencia creciente o por lo menos estable. ¿Pasa lo mismo con los barcos, que lo único que tenemos que fijarnos y como entre muchas comillas es en la oferta, o cómo funcionan un poco estas dinámicas? Vale, aquí hay varias cosas. Hay que fijarse mucho en la oferta, sí, pero también en la demanda. Yo no creo que sea exactamente igual que el petróleo, porque en el petróleo al final a ti te da igual que el barril se consuma en China o en Estados Unidos. Sí. En cambio, para shipping es muy importante saber si realmente el crecimiento está en un sitio o en otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora Estados Unidos es exportador neto de petróleo. Sí. Que crezca 1 millón de barriles su demanda, de hecho, sería malo para los crude tankers en este caso. Porque habría menos volumen que se exporta. Exacto. Entonces, en cambio, si crece en China, eso es muy bueno. Bueno, ¿por qué? Porque China es el mayor exportador de muchas de las commodities y además está lejos de donde se produce el petróleo en sí. Entonces, es lo que decíamos antes de volumen por distancia, pues eso va bien. Porque si alguien quiere ver, por ejemplo, en el caso del petróleo es muy sencillo. Yo vendo un barril a $100, pues eso es lo que cobro. En los barcos, ¿cómo se determina cuánto se paga por un cargo? ¿O cómo tú puedes ver cómo está la oferta y la demanda de fuerte? ¿Cuál es el precio, digamos, equivalente al de petróleo? Vale, entonces los barcos, para que se entienda rápidamente, se alquilan. Vale. Normalmente por un precio diario. Digamos el time charter equivalente. Entonces, ese es el precio que recibe el propietario del barco neto de algunos gastos, como por ejemplo lo que es 10, bueno, pero sé, no 10, todo eso, combustible que exacto, el combustible. Y esta es la métrica principal para ver cómo... Como de tight está el mercado, tensionado, exacto, o viceversa, ¿no? Exacto. Vale, exacto. El precio que cobran al día. Exacto. Bueno, que también puedes mirarte los time charters, o sea, como los contratos ya un poco a medio plazo, Vale. ya sea 6 meses, 1 año, 2 años, porque a veces puede haber una dislocación muy a corto plazo de que los rates caigan, pero que el mercado vea que eso es un fenómeno muy cortoplacista y que a medio plazo va a revertirse. Vale. Pero sí, bueno, es una de las principales cosas a mirar para ver la salud del mercado en un momento dado. Genial. Pasamos a la siguiente slide, que es el primer sector que nos quieres comentar, ¿no? Que es el dry bulk. Exacto. A ver, el dry bulk es, bueno, como su nombre indica, dry, seco, es para el transporte de materias primas secas, digamos. Como por ejemplo, grano, iron ore, este tipo de, bueno, carbón, entre muchas otras cosas. Entonces, es, bueno, uno de los sectores más importantes de la economía mundial. Sí. O sea, sin... De alimentación, energía, ya veis todo. Que se tocan las claves para el desarrollo económico. Todo. Entonces, aquí, bueno, hemos puesto un par de gráficas. Una
mezcla varias cosas, pero ahí se puede ver tanto el order book. Que sería esta primera de la izquierda. Exacto, la de la izquierda. Puedes ver tanto el order book como la cantidad de barcos que fueron delivered. Entregados, sí. Entregados a la flota del Dry desde el 2000, creo que es. Bueno, un poco lejos, no lo vemos desde aquí. No pasa nada. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el Dry? Bueno, yo lo llamo la eterna promesa. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de qué bajo que está el order book, históricamente lo está. Sí, porque viendo estas columnas realmente, no, sin saber nada del sector, diríamos que es bajo. ¿Cuál sería un umbral antes de eso que tú dirías, esto lo considero bajo o alto? Depende. Vale. No hay una única respuesta a esto. ¿Por qué? Porque el problema de Dry es que China hasta ahora ha sido el que ha tirado el carro. Sí. Entonces, ahora la economía china no acaba de carburar del todo y hay dudas sobre hasta qué punto podrán mantener el crecimiento que ha habido. O sea, pero en el sentido de las commodities. O sea, hasta qué punto la demanda de commodities de China seguirá creciendo a un ritmo parecido, no digo el mismo, parecido al que ha habido hasta ahora. Parece difícil por cómo su economía está virando de manufactura, servicios y lo que estamos viendo en otros países que se han industrializado primero y después han... Entonces, esto es algo que hace un poco más difícil ver hasta qué punto esto es un order book bajo o no. Vale. Porque claro, si tuviésemos el crecimiento que hubo de 2005 a 2012, bueno, todo en Dry. No tendría ninguna duda. Eso no va a pasar. O al menos yo no lo espero. ¿Hay algún otro país que creas que puede tomar el relevo? Estamos viendo India. Sí, India es la gran promesa en este sentido. El problema es que hacia China las distancias desde donde se producían algunas de estas commodities hasta China eran mayores. Vale. Pero claro, lo que consume China tampoco va a caer. Así que lo que crezca India sería incremental. Entonces es un equilibrio complicado. Pero bueno. Sí, aquí vemos un order book muy bajo, sí, como dices. Bueno, yo no diría históricamente, muy bajo. Por lo menos. Históricamente sí. Bajo, pero no es muy bajo. Y con dudas sobre la demanda. Dudas tampoco, yo creo que va a seguir creciendo. El problema es, ¿va a crecer lo suficiente para hacer el offset de este order book? Que al final un 8,7% es un 3% anual, porque, bueno, ha habido delays en la producción de muchos barcos, pero los de Dry más o menos se siguen produciendo en los tiempos que han sido como lo estándar históricamente. Esto se va a ver, también va a haber demolitions o scrapping, como llamamos, que es cuando un barco viejo que ya ha quedado, entre comillas, obsoleto, pues se elimina de la flota. Vale, o sea que otro de los puntos clave sería no solo ver cuántos barcos hay y cuántos se construyen, sino ver el perfil de edades que tienen. Exacto, eso también es relevante y eso también se ve en esa gráfica que hemos visto. La clave del Dry será cuando lleguemos en el momento en el que los barcos fabricados o producidos de 2009 a 2013 aproximadamente pasen a tener 18, 20, 22 años, porque ahí es donde deberíamos empezar a ver un poco de scrapping y eso puede ser significativo. Porque justamente si alguien ve un poco esta gráfica, puede ver aquí que hay un pico muy grande, que es el que tú comentas. Entiendo que esto se debe al ciclo de capital típico de una industria de las que aquí vemos cíclicas, ¿no? Hubo un ciclo bueno. Hubo un gran boom. Bueno, vale. De hecho, fue un boom coordinado en básicamente todos los sectores de shipping, desde crude tankers, products, todo. Pero bueno, todo boom tiene su fin. Y ahora toca absorber toda esa oferta extra, ¿no? Exacto. A ver, que eso ha sido absorbido y de hecho el mercado, este año, aunque China no haya acabado de tirar, ton-mile demand, lo que hemos dicho antes, ha crecido bastante bien y... El problema es las expectativas un poco en la reapertura de China, Exacto. Y yo era el principal problema que tenía,
que de hecho se ve... Las expectativas me parecían demasiado exigentes y además, ya mirando el propio sector, lo que hemos dicho del NAP y, bueno, como métrica importante, no es la única, ni de broma, pero es una métrica que va bien para comparar cosas. El problema es que los precios de los barcos con el que construyes ese NAV eran bastante elevados teniendo en cuenta cómo está el mercado. Entonces a mí eso me da un poco de... no miedo, pero Que la un poco oportunidad de... no era suficiente margen de seguridad, ¿no? Para... No había margen de seguridad. Era o China tiraba mucho o había un problema. Vale. Y efectivamente, o sea, el Dry no lo he hecho demasiado bien en bolsa este año. ¿Puedes comentar algunos nombres para... Luego dejaremos todos los tickers en los comentarios, pero nombres del sector que sean o referentes o que... Yo los referentes de este sector yo diría Starbulk y Golden Ocean. Vale. Estas dos serían las más grandes, más conocidas. Si alguien quiere empezar a bien estudiar, llevadas. sería un buen punto Para empezar a mirárselas, mirar, ¿no? para aprender del sector, yo diría que sí. Vale. Para aprender. ¿Y este segundo gráfico que nos has traído? Vale, este segundo gráfico, bueno, la gente puede leer de qué va, pero como resumen vendría a ser como las... Bueno, vale, empecemos desde antes. Últimamente han empezado a haber varias regulaciones ambientales en el sector. Hay, bueno, la CII y XI, hay varias cosas, y que a medio plazo esperamos que lleven a una reducción de velocidades, porque, bueno, al final es, o sea, reducir la velocidad es una de las formas para aumentar el tiempo que estás en el agua, claro. No, pero digo, para entrar en cumplimiento con algunas de estas regulaciones. ¿Qué pasa? Que si tú reduces la velocidad de la flota, el supply efectivo se reduce. Sí, porque el viaje dura más. Exacto, sí. Todo dura más. Entonces, bueno, esta es una gráfica que aquí no es representativo, porque eso también depende mucho de las dinámicas del mercado. Porque, por ejemplo, durante finales del 2020 hasta medianos del 22, Dry lo hizo bastante bien. Entonces, claro, la velocidad de los barcos cuando el mercado lo hace bien es mayor. Ahora el mercado está más flojo, han bajado la velocidad media de los barcos. Entonces, no es representativo en este sentido, pero quería poner la imagen para comentar un poco esto de las Environmental Regulations, que es una cosa que va a afectar al mercado. Especialmente, bueno, yo creo que la que un mayor efecto va a tener es una que aún no entró en vigor, de hecho una regulación europea, EU ETS, ¿vale? Que va, bueno, creo que va a tener un efecto más directo porque ahí sí que habrá un pago directo para poder, digamos, comerciar con Europa. Vale. O sea, si un barco comercia con Europa, o sea, bueno, tendrá que pagar. Vale. Y dependiendo de si es un barco moderno o ya es un barco de 15, 20 años, el precio a pagar por la emisión de carbono, el precio es el mismo, pero el problema es que las emisiones son diferentes. Sí. Entonces, eso sí que puede empezar a tener un efecto más claro. Y es que aquí podría hablar durante mucho rato, porque también, bueno, puede hacer que la diferencia entre lo que generan los barcos modernos y los antiguos sea grande. Exacto. O sea, que el premium para los barcos modernos sea aún mayor que el que es ahora. Sí, aquí lo que dice Climent es que si alguien mira los rates, que es como se llama esta tarifa que Climent comentaba diaria o este alquiler, verá que no es la misma si el barco tiene unas condiciones adaptadas, como puede ser que sea eco o unos filtros, no scrubbers, etcétera, y pueden cobrar más por tener esa flota premium. Exacto. Y esto se puede agrandar. Es posible. Vale. También, y sin ser un experto, lo que sí que parece es que puede hacer que aquellos barcos que ya sean menos eficientes, sean menos interesantes y entonces adelante este proceso de renovación, ¿o no crees que ahí pueda tener efecto? Eso puede tener efecto. El problema es que hay que mirarlo de forma muy individualizada en cada sector. ¿Por qué? Porque cuando los rates están altos, nadie quiere salir del nadie mercado. va a mandar a sus barquitos a... Claro. A chatarrar.
Porque mientras salgan los números, Sí, aprovechar no al tiene máximo. sentido. Eso tiene sentido, aprovechar el activo. Lo que todo. sí que podríamos acabar estando en situaciones donde los barcos modernos generan unos retornos interesantes y en cambio los middle age, digamos, los barcos entre 10, 15 años, están ya un poco, digamos, en No la tan parte atractivo, sí. media-baja del ciclo. Vale. Esto podría llegar a pasar. Vale, pues mira, queda apuntado y vemos entonces que en el Drybook hay un order book que por lo menos no es desesperanzador al verlo y queda la incógnita de si recuperamos, entramos en recesión o volvemos a ver un Exacto, boom de commodities. exacto. Pasamos al segundo sector, Ahí muy vamos. comentado ahora mismo. Sí, sí. Crude tankers. Hemos separado crude y products porque aunque son sectores que están bastante interrelacionados, tienen unas dinámicas un poco diferentes. Totalmente diferentes en el lado de la demanda y, o sea, la interrelación es en el sentido de la oferta, no de la demanda. La demanda sí que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, a la izquierda un gráfico parecido al que hemos puesto para Dry, pero más, bueno, con un poco más de información. El order book de Crude Product sí que es muy bajo, aquí sí que se puede decir. Vale. Los gráficos que he puesto, no he puesto los últimos para, bueno, mantener la información por Investors Edge, pero no ha cambiado demasiado. Vale, No sigue ha siendo cambiado bajo o atractivo. No, no son estos números exactos, pero sí que la imagen general es la misma. La imagen general es la misma. Vemos también un nuevo pico, igual que pasó en Drybull, ¿no? Porque tú has dicho que incluso se sincronizaron los sectores que no tiene por qué pasar. No es que a ver, se sincronizaron ¿por qué? Porque China estaba Sí. creciendo mucho. Eso es. Y crecía, bueno, en los sectores. Entonces, si tu demanda de petróleo crece, es posible que tu demanda de otras commodities, ya sea grano o para tu industria metalúrgica, que crezcan también. Pero no Entonces, tendría por qué pasar, es lo que iba. Pueden ser que no es necesario. que se desacoplen un poco. Totalmente, totalmente. Y de hecho ahora veremos que hay algunos sectores que están en un punto mejor que otros, cuando los vayamos comentando. Exacto, exacto. Entonces, bueno, el gráfico de la derecha es el precio de, bueno, un new build, lo que hemos comentado antes, de un barco nuevo, una nueva adición para los VLCCs, que son bueno, los barcos más grandes que hay en crudo, y la cantidad de órdenes, o sea, de nuevos pedidos, podemos llamarlo. Y como se puede ver, la cantidad de nuevos pedidos ha sido muy baja últimamente. Y bueno, de ahí que los VLCCs tienen, o sea, el supply side de los VLCCs es muy atractivo. La gran pregunta tanto en crudo como en products es ¿qué hará la demanda? Aquí sí que nadie tiene la bola de cristal, para bien o para mal, pero el consenso yo creo que es que el peak oil, y aquí Albert está Aquí vamos a contento de diferir sacar un este poco tema, seguro, pero... que la demanda al peak se acerca y qué pasará después. Sí. O sea, esa es la gran pregunta. Ahora mismo los rates están bien para crude tankers. Ahora mismo, de Aún hecho, no. las últimas semanas se han disparado, sobre todo para los mid-size, o sea, para Suezmaxes y Aframaxes. Vale. Se han literalmente disparado. Y todo el sector ha estado bien desde que empezó la guerra en Ucrania y sobre todo desde que se pusieron las sanciones al transporte Sí, de esto hay que petróleo pensar que en general, la típica frase, ¿no? De a río revuelto ganancia de pescadores, en el caso del transporte marítimo, la tensión geopolítica, como una consecuencia no buscada obviamente ni deseada, pero favorece en general que haya disrupciones en el mercado y que pueda haber oportunidades. Exacto. Las disrupciones acostumbran a ser favorables. Vale. Y si los rates decimos que no están tan mal, porque en este caso incluso has dicho que para los de tamaño mediano están muy bien, ¿cómo es que no estamos viendo un crecimiento? O sea, ¿por qué el ciclo del capital no está siguiendo lo que esperaríamos, ¿no? Un nuevo pico de órdenes en los barcos. Aquí yo creo que hay varios factores, entre ellos que el precio de pedir nuevos barcos es muy alto, o sea, históricamente ya estamos a porcentiles elevados, y que la demanda, o sea, la gran pregunta
es qué pasará con la demanda. Vale. Porque tú ahora, si pides un barco, podrías llegar a conseguir algo en 2026. O sea, que te lo den, digamos, Porque que, claro, que los lo puedes empezar a astilleros usar. están también un poco colapsados, ¿no? Exacto. Entonces, podrías llegar a conseguir algo en 2026, pero seguramente estamos hablando de 2027. Y la vida útil de un barco de estos acostumbra a ser de unos 20 años. Entonces, ¿cómo va a estar la demanda de petróleo en 2047? Sí, cuesta un poco arriesgarse a predecirse si el precio a pagar es tan alto de equivocarse. Es peligroso. Sí. Es peligroso. Pero a ver, que eso no significa que no vaya a haber gente dispuesta a hacer nuevos pedidos. Porque llega un punto que o sea, Que los retornos ya lo pueden justificar. o sea, al final es como una self-fulfilling prophecy. Sí. Que si realmente nadie pide barcos, los rates van a llegar a un punto que, entre comillas, a la gente le dará igual que pase dentro de 10 años. Sí. Porque en los primeros 10 ya habrás conseguido lo que querías. Así que si el mercado sigue bien, van a seguir habiendo órdenes. Y de hecho, en los mid-size sí que han habido órdenes. Y sobre todo en la de products. Ahora lo que comentaremos. ahora lo comentaremos. Pero bueno. Como resumen, entonces este te parece más atractivo en el momento actual que Drybull, porque los REITs justifican por lo menos a corto plazo un retorno mayor que el que vemos. Esto sí y no. En el sentido de que yo espero que, o sea, los rates de crudo van a seguir bien, yo creo. La cosa es cuáles son las expectativas que ya hay puestas dentro de, Que igual el de las precio, acciones, claro. digamos. Que al final todo es cuestión del precio. Sí. Literalmente. Que ya puedes tener un order book del 50%, que el precio también podría llegar a ser atractivo. Entonces hay que encontrar el balance. Es complicado, pero pasemos a products. Aquí volvemos a tener el gráfico del order book. Bueno, este lo podemos comentar ya más rápido. Hay más barcos en el order book que en crude. Sobre todo, y esta es la razón por la que he puesto la imagen de la derecha, de LR2, que son los mayores. Los equivalentes a los VLCCs que has comentado antes en cuanto a que es la clase más grande. Es la clase más grande, pero ¿qué pasa con los LR2? Que también son Aframaxes, o sea, pueden actuar como Aframaxes que saltarían en el lado de crudo. Entonces, es un barco que puede, lo podemos llamar así, cambiar de sector. Puede saltar de crudo a products. ¿Qué pasa? Que eso tiene un coste tanto económico como de oportunidad. ¿Por qué? Porque tú cuando quieres pasar de un lado a otro, tiene que pasar un periodo. Sobre todo de crudo a products es más complicado. Y ahí sí que pierdes unos días, que si los rates están bien, eso tiene un valor. Sí. Tiene un valor. Y eso explica que no veamos el porcentaje variar significativamente a corto plazo. Sí, a no ser que haya una situación que esperes que se alargue cierto tiempo, de que el mercado tenga rates exuberantes, es difícil ver. Y no solo rates exuberantes, es que el spread, o sea, que la diferencia entre los rates que tengan los Aframaxes y los LR2 sea significativa. Y es difícil tener visibilidad en esto. Vale. Porque la información que un propietario de un LR2 tiene es la misma que la del lado. ¿Quién toma la decisión primero? Es interesante. Sí. Entonces, también comentar. Vale, aquí hay una pequeña cosa que los LR2 pueden ser Aframaxes, pero si un barco fue construido como un Aframax, normalmente no pasará a ser un LR2 porque no tiene los coatings necesarios para transportar productos refinados. Una pequeña información. Entonces, ¿qué ha pasado con los LR2? Que sí que ha habido muchas órdenes últimamente. Y aquí hay dos campos de pensamiento, podríamos decir. Hay gente que dice que es un gran problema y que esto va a hacer que los LR2 no vayan bien de ahora en adelante. Y el otro lado que te dice, es alto, pero eso lo tienes que mirar juntamente con el order book en los Aframaxes. ¿Qué pasa? Que yo creo que la realidad acabará siendo un punto medio.
porque el porcentaje de LR2 actuando en el mercado de crudo como Afromax o en el de products como LR2 varía con el tiempo, pero siempre se mantiene dentro de unos rangos. ¿Eso puede cambiar? Sí, pero sería un poco extraño. Sí, chocaría. Sí. Entonces, ¿los sectores están interrelacionados? Sí, pero hasta cierto punto. Y aquí, Climent, porque nosotros en la newsletter, en GetScap, hicimos un análisis sobre una de las empresas que es más conocida del sector, que es Scorpio Tankers. Y uno de los temas que ellos comentan, obviamente son parte interesada, ¿no? Es que ha habido un cambio estructural en la localización de las refinerías y por lo tanto en el, digamos, las rutas estándar, que ha aumentado ya estructuralmente el top mile demand que va a haber para el sector. ¿En eso estás de acuerdo o crees que se sobreestima un poco el efecto que puede tener? A ver, este efecto ya ha empezado a notarse y esto, bueno, era la gran esperanza de los propietarios de Product Tankers durante 2020 y 2021. Sí. Esa era su gran esperanza y la mayor pieza de marketing, podríamos decir. ¿Qué pasa? Que esto... hay casos donde las refinerías sí que ha pasado lo que has comentado, de que se han movido más lejos de... El foco de la demanda y más cerca de la oferta. Exacto, pero también hay casos donde no es exactamente así, o nuevas refinerías que entran online y que no, o sea, que reducen la top mile demand. Por ejemplo, el caso más claro es la de Dangote. Dangote, sí. 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 Y hay parte de marketing, aunque en el fondo... La narrativa, o sea, hay una parte que es cierto, por ejemplo, las refinerías que se cerraron en Australia, Nueva Zelanda, esas sí que generaron mucha demanda extra, podríamos llamarlo, pero no siempre es así. Vale. No sé. ¿Quieres comentar algunos nombres que antes no hemos dicho de crude y product? Puedes mezclar un poco, decir 3 o 4. Vale, de crude podemos decir los más grandes serían Frontline, Euronap, lo que Euronap, bueno, está inmersa... En medio de un proceso corporativo, ¿no? Sí, un proceso que ha durado bastante. Y podríamos decir también International Seaways. Vale, que luego la comentaremos además porque tenemos una pregunta. ¿Y de product? Pues de product las más grandes, yo diría Scorpio Tankers, que ya la conocemos. Torm y Hafnia. Vale. Pues estamos diciendo las más grandes, ¿eh? No las más baratas ni las más interesantes, simplemente las mayores. O si alguien quiere interesarse, aquellas que hacen, por ejemplo, en el caso de Scorpio, te guste o no, pues hacen unas presentaciones que son ciertamente educativas para el que no conoce el mercado. Que hay mucha información. Empezar a aprender y tal, o sea, son puntos de partida. Luego haremos ya alguna pregunta de una empresa concreta, pero como dice Climent. Y además, nada de lo que digamos aquí pues es ni recomendación de compra ni de venta, y es puramente, ya veis, informativo y educacional. Exacto. Vale. Container Ships, uno de los ganadores de la pandemia. Uno de los principales ganadores de la pandemia. Entonces, aquí ya no he puesto la del order book, porque yo creo que, bueno, por poco que se siga el sector, ya se sabe que el order book está alto. Sí. Está alto y es un problema. Un problema bastante grave. Entonces, ¿qué gráficos hemos puesto aquí? El del porcentaje de container ships que están en el puerto, que es el proxy más claro para ver cómo está la congestión. Vale. Que eso fue uno de los principales drivers, que no el único, pero uno de los principales drivers de los rates que vimos. Sí, veíamos en China los puertos cerrados por pandemia. Durante 2021. El atasco en el de Los Ángeles también creo que era, con verdaderas colas de días. Sí. Eso no fue el único driver, porque orgánicamente ya el mercado se lleva muchos años con los rates malos, el mercado había estado muy flojo y el supply ya empezó a ajustarse. Entonces, ya de hecho, antes de la pandemia los rates empezaron a subir un poco. Lo que pasó con la pandemia es que lo aceleró todo. Sí, lo magnificó, la demanda simplemente. del tipo de productos que mueven aumentó y fue el catalizador, la chispa que hacía falta, ¿no? Sí, o sea, se juntó la chispa de más demanda con la congestión y ya que orgánicamente ya empezaba a haber algunas... Sí, exacto, que había alguna señal de tightening. Y ahí es donde, bueno, explotó, literalmente. El problema de este sector es que los barcos normalmente
digamos que se ponen en contratos a medio y largo plazo. Entonces, aquí hay que analizar muy bien los contratos que tiene cada empresa. No es tanto a spot o ver los rates en el momento, Exacto, sino un poco lo que cada empresa... Por ejemplo, ahora las empresas, las empresas cotizadas del sector, si tú te miraras su NAV de los barcos solo, no estarían demasiado baratas. Pero claro, como los rates que hubo durante 2021, básicamente, y principios del 22 fueron tan altos, esas empresas consiguieron contratos de 4 o 5 años a unos precios muy elevados y eso tiene un valor. Un cash flow que está llegando ahora. Claro. Y va a llegar en los próximos. Exacto. Y eso tiene un valor que hay que calcular y hay que visualizar. O sea, no es... No es tan directo como ver exacto el balance que tienes. Exacto. Estas hay que pasar un rato estudiándolas, pero son muy interesantes. Y te preocupa un poco, porque hemos dicho que el order book es muy grande o exageradamente alto, por lo menos históricamente. Entonces, yo no diría tanto históricamente, sino más en el sentido de... Porque, por ejemplo, el order book durante 2008, 9, 10, ahí debía estar peor. Pero al final los contratos de los que tú hablas, aunque son lucrativos o bastante lucrativos, son 5 años, 3-5 años, y hemos dicho que la vida de estos barcos es mucho mayor, puede ser 20 años. Entonces, ¿te preocupa que igualmente estas empresas, al entrar toda esta nueva oferta en 2-3 años, lo que sea, no puedan renovar estos contratos tan bien y entonces no sean un poco una trampa de valor? ¿O crees que podrán volver a fijar buenos rates? ¿Cómo ves un poco? A ver, buenos rates no van a conseguir. Buenos rates no van a conseguir, bueno, si no pasa otro Black Swan como la pandemia, esperemos que no. Pero es una pregunta interesante. Vale. Por partes. Lo que pasa con esto es que el valor de los barcos actual ya ha bajado mucho desde los peaks que vimos. Y esto ya tiene en cuenta las perspectivas de futuro. Entonces, este cash flow que tienen contratado es extra, digamos. Vale, eso es lo que no se está valorando tan bien, ¿no? Es un poco... Exacto. Y piensa que los barcos que hacen, bueno, que tienen, no todos, pero muchos de los barcos que tienen estos contratos pueden tener 15, 16, 17 años. Que cuando acaben su contrato, si el mercado no está bien, pueden... achatarrarse. Exacto, pueden ser achatarrados. Vale. Y eso tiene dos efectos. Uno, que el propietario de los barcos no tiene una merma de cash flow en el sentido de que sus gastos operativos sean mayores que el time charter equivalent que tenga, y que a la vez orgánicamente ya empiezas, será un proceso, pero ya empieza a balancear el mercado. Vale, o sea que eres más optimista que por lo menos el consenso del mercado en este sentido, porque ves que el cash flow ahora te da un margen extra, un más extra. Optimista en el sentido de que estas empresas no van a ir mal. O sea, al final han mejorado mucho sus balances, están en posiciones financieras muy fuertes y bueno, ya han empezado a renovar sus flotas, bueno, lo que tienen que hacer para seguir en el negocio. Pero el mercado, si consideramos el mercado, los container ships, los rates van a seguir bajos, sobre todo para barcos que no sean modernos. Y otra pregunta que te quería hacer, porque es una de las macro tendencias que más hablamos, es, se habla mucho de que hasta ahora teníamos una economía de un poco del just in time, ¿no? De decir, oye, quiero algo, lo pido a Amazon, Alibaba y tal. Y con los riesgos, no solo de la pandemia, sino también geopolíticos que estamos viendo, se está hablando mucho del nearshoring, de traer todo más cerca, etcétera. ¿Ves eso como un potencial riesgo a largo plazo para la demanda? Sí, pero esto lo veo muy a largo plazo. O sea, esto el próximo año y los próximos 2 años debería tener un efecto muy limitado. Y también decir que yo creo que hay un límite. Porque hay países que la estructura de costes que han conseguido es muy difícil de replicar. Entonces, obviamente, por ejemplo, Estados Unidos y México es el ejemplo más claro. Una simbiosis fácil. Sí que habrá, bueno, de hecho ya hay industrias que se están moviendo hacia ahí,
La gran pregunta es hasta qué punto esto es replicable en otros sectores, o sea, en varias industrias. Habrá que verlo. Vale. Bueno, Habrá aquí que queda verlo. apuntado, exacto. Si hacemos un vídeo de continuación, en un tiempo vemos Lo cómo comentamos. ha evolucionado. Perfecto. ¿Quieres decir alguna empresa de aquí o querías comentar el Espera, segundo comentamos el gráfico? Eso segundo. es. El segundo es simplemente un gráfico donde se ven los precios de algunas de las clases de contenedores que hay y cómo literalmente explotaron desde medianos finales de 2020 hasta Sí, es el gráfico que estamos acostumbrados medianos en finales tecnológicas, en de... algunas, ¿no? De un pico y... Sí, literalmente. Sí, de los beneficiados por el COVID. Y simplemente era para ilustrar por qué es peligroso usar el Price to Book. Porque si una empresa hubiese comprado los barcos en el peak, Y seguro que alguna... ahora estaría cotizando a un descuento, Sí, o sea, sobre el book espectacular, pero sobre el NAV podría estar a sí, 1 o a más. sí. Entonces ahí hay que ir con cuidado. En esto contablemente, para el que no esté entendido a qué se refiere Climen, es porque cuando tú lo contabilizas lo haces a coste, en este caso, y luego el NAP es la cotización o el valor en el momento concreto que tiene en el mercado ese barco. Y ahí puede haber una discrepancia en los dos sentidos, ¿eh? A veces puede engañarnos de que compras algo barato, ahora ha subido, en los tankers, lo que tú decías del el precio de los VLCCs que iba subiendo, podría darse lo contrario. Exacto. Bueno, de hecho se da lo contrario. Vale. O sea, ahora mismo se está dando lo contrario. ¿Y alguna empresa que quieras destacar de aquí, o de este sector, para que empiece a la gente a mirar? Aquí ahora ya no hay una grandísima empresa que sea como la principal, ¿no? digamos, la referente, pero podríamos decir Acosta Mare, Vale. Danaos y Global Ship List. Genial, pues mira, 3 nombres para mirar aquí. Pasamos al LNG, que este se mezcla un poco con los temas que ya tratamos más aquí a menudo de energía. Exacto. Entonces, bueno, para el que no esté familiarizado, LNG es gas natural licuado y aquí vamos a mirar pues un poco las dinámicas de los barcos que transportan esta commodity. A la izquierda he puesto un gráfico donde se ve el número de órdenes para newbuilds que se han puesto en cada año. Y como podemos ver, bueno, en Sí, 2022 sí. explotaron. Y supongo que los siguientes ya se pueden imaginar por qué fue. Sí. No Pero podemos decir una palabra en concreto aquí, pero ya todo el mundo puede imaginarse qué evento puede justificar. Sí, exacto. geopolítico disparó eso. Entonces, bueno, la guerra de Ucrania rompió unas dinámicas y creó unas nuevas. Europa se abastecía básicamente gas ruso transportado a través de gasoductos. Y bueno, de la noche a la mañana casi podríamos decir, eso tuvo que cambiar. ¿Qué pasó? Que Europa se ha dedicado a construir plantas de regasificación y dispararon las importaciones de gas natural. Lo que hizo crecer significativamente las expectativas a medio plazo de crecimiento del sector. Entonces, aquí a la derecha he puesto otro gráfico que me parece muy interesante y que es hasta contraintuitivo, que es que en 2022 la ton-mile demand, de hecho, se mantuvo muy, muy, muy parecida. O sea, no creció. Sí, a priori chocaría. Y aún así los rates se dispararon. ¿Por qué? Porque Europa está más cerca de los principales puntos de producción de gas natural licuado. Está más cerca que Asia en general, y especialmente China, Japón, Corea, que son los principales consumidores, importadores de Hubo gas natural un poco licuado. una guerra en precios, eso sí, que disparó Y los Europa ganó, y de hecho, por ejemplo, China ni llegó a participar. O sea, dispararon en el consumo de carbón y redujeron significativamente su demanda de gas natural licuado, lo que explica el crecimiento casi nulo que hubo. En un mal de justo. Porque, y aquí viene la otra, porque en volúmenes sí que hubo crecimiento. Vale. Aquí está la dicotomía. Sí, de la distancia que hablábamos antes, que es clave también. Exacto.
Entonces, bueno, he puesto ese gráfico porque me No, parece muy interesante muy porque choca un interesante. poco. Sí, Y también aquí te quería preguntar sobre la... Es verdad que hasta ahora es un poco un mercado que tiene una limitación de infraestructura, casi diríamos, porque no se puede exacto. exportar, o no de hecho Pakistán o otros países el año pasado tuvieron problemas para pagarlo porque había más demanda que oferta. Y ahora se están haciendo varias Exacto. terminales. Este mercado tiene, o sea, tiene varias dinámicas que son muy interesantes. Por ejemplo, bueno, que el precio del gas natural en Europa y en Asia es infinitamente más alto que en Estados Sí, por Unidos. ser cautivo el mercado. ¿Pero por qué es cautivo? Porque les falta la Sí, eso es. infraestructura para Exportarlo. Sí. exportarlo. Y de hecho, hay zonas donde también falta, o sea, por ejemplo, a Europa el año pasado le falta, bueno, y aún le falta un poco la infraestructura para acabar de importarlo bien, Sí. que este año ya se ha Aquí en solucionado. España estábamos bien. Somos de Sí, los pocos países que no lo exacto, necesitamos y nos exacto, sobra. exacto. Pero el resto de Europa sí que faltaba la infraestructura. Entiendo que en este sector entonces, a diferencia de los demás, sí que ves más claro los vientos de cola para la demanda y te preocupa un poco el exceso de oferta o cómo ves el balance. Un poco mucho, un poco mucho, porque el order book ahora está al 50%. Claro, que Y por mucho que eso, crezca la demanda parece... eso es significativo. Entonces, también hay muchos proyectos, o sea, los próximos años, de hecho, 2024 debería ser un año, yo espero que sea un año flojito en tema rates, porque hay pocas plantas de licuefacción. O sea, las plantas que necesita el productor de gas para poder hacer gas natural licuado y Mm, exportarlo. Hay pocas plantas de liquefacción que entren en online, digamos. mm. En cambio, eso, bueno, cambiará en 2025 y 2026, que Sí. ahí sí que entran muchos proyectos online y va a aumentar la oferta significativamente. Entonces, si la demanda lo hace bien, 2025 y 2026 sí que va a haber un crecimiento significativo del mercado. La gran pregunta es, ¿será suficiente para hacer el offset del De order tanto. book? Habrá que verlo. ¿Y las valoraciones cómo están? Están las empresas, no quiero decir caras porque eso es muy subjetivo y cada uno debe analizar, pero por lo menos se ven grandes descuentos ahora mismo o el mercado ya las está muy metido en ellas, digamos. Grandes descuentos, no. Vale. Grandes descuentos, no. O sea, ahora, bueno, de hecho es un sector donde han habido muchas OPAs de 2019. Yo me comí la de TK. Yo me comí la de Tika y también hubo la de Sí. Gaslock Partners, Hoek, MLP, que Mm. esta no era bien transporte de gas natural licuado, sino que tenían FSRUs. Bueno, es otro asset, ya lo comentaremos otro día, si eso. Pero es un sector donde han habido muchas OPAs y ahora quedan de lo que es transporte de gas natural licuado, quedan Flex LNG Culco. y Culco. Y bueno, también queda alguna en Noruega, a Wilco, pero es más pequeña. O sea que el mercado es pequeño en cuanto a opciones. Aquí os ha dicho 3 tickets y prácticamente cubriréis casi todo lo cotizado, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, pues mira, aquí Entonces, ya... TK es la gran empresa que ya está 100% asentada, tiene una valoración superior. Flex. Flex, sí. ¿Qué he dicho? TK. Ay, perdón. Uf. No, Flex LNG. Aún te duele el robo, ¿eh? Y. Hombre, sí, vendieron mal. Sí. Pero bueno. Y en cambio, Culco sí que es como la nueva empresa que ha entrado en el sector. Cotiza con una valoración menos Claro. exigente. Lo que también los barcos no son tan modernos, hay varios factores. Y los contratos no son tan a largo plazo, hay varias cosas. Sí, en este caso también, cuando hablabas de la directiva, o por lo menos desde mi impresión, desde un poco siendo ajeno al sector, el CEO de Flex siempre me ha parecido propagandístico, sí, Holstein. pero transparente también en el sentido de que ha repartido bien Ha los sido muy claro. beneficios, etc. Ha sido claro Y su con qué iba a cotización en hacer. Estados Unidos también la ha ayudado en cuanto a mercado. Es una empresa que se le ha juntado la tormenta perfecta, digamos, de activos, directiva, cotización y momentum, ¿no? Sí. No. Holstein lo ha hecho muy bien. Y también, de hecho, es el CEO de Avance, que ahora las Ahora la miraremos con... una Sí. de. Vas a pasar.
quieres, Ahora lo vamos a comentar. Sí. de LPG. Este Y es un también- mercado menos conocido también, el del LPG, ¿no? Ahora nos comentarás un poco, porque es verdad que el LNG ahora está en bocas de todo, pero hay gente que incluso tal vez no sabe lo que es el LPG. El LPG es, bueno, las siglas son Liquefied Petroleum Gas. Entonces, este sector ahora mismo está literalmente on fire, o sea, les está yendo muy bien y otra vez por disrupción. No solo, pero bueno, no sé si alguien lo ha seguido, el tema del canal de Panamá. Coméntalo también, sí, porque seguro esto además es de actualidad o de cierta actualidad por lo menos. Vamos ahí. El canal de Panamá es una arteria muy importante para el comercio marítimo mundial. ¿Qué ha pasado? Que los últimos años ha habido poca lluvia en Panamá. Que, bueno, la lluvia se usa para hacer subir y bajar los niveles de los barcos para que pasen de, bueno, Sí, en realidad, sí. o sea, cambian como un poco, digamos, con esclusas hacen subir los barcos para que puedan pasar. Está a dos niveles. De un nivel para a otro, entendernos, sí. exacto. Y usan agua de unos lagos. Y estos lagos no han recibido los volúmenes de agua esperados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la autoridad del Canal de Panamá ha ido reduciendo el número de barcos que pueden pasar cada día. Y esto ha tenido un efecto muy significativo en los VLGCs, que son los grandes barcos de transporte de LPG. ¿Por qué? Porque a estos barcos no les permiten reservar con antelación un puesto en el canal. Cosa que, por ejemplo, los cruceros de personas, los barcos de gas natural licuado o los contenedores sí que pueden hacer. Más fácilmente. Sobre todo los contenedores y los de transporte de personas. Entonces, los VLCCs lo que han hecho, bueno, lo que han tenido que hacer varios es o esperar muchos días a poder pasar. O rodear. Exacto, o rodear. Y eso también son muchos días. Y volviendo a la toma y demand, la función de distancia y volumen, pues eso afecta. De hecho, me gusta el transporte marítimo siempre porque es lo contrario que la minería. En la minería siempre todo lo que puede ir mal te va mal operacionalmente y te fastidia. Y aquí todo lo que puede ir mal va a ir mal porque al final va a haber problemas. También pasó en el Rin, ahí en Alemania, en el río, que había poco volumen. Pero eso... El bloqueo de un barco, es decir, cualquier evento que pase o tensión geopolítica, normalmente cuanto más jaleo, a alguien le está favoreciendo. Acostumbra a ser positivo. Sí. Acostumbra a ser positivo. Sí. Entonces, bueno, aquí he puesto el gráfico de un poco del order book para ver un poco las dinámicas. Y el de las velocidades, donde aquí sí que se ve muy claramente como los barcos modernos, bueno, tienes el average, el eco, que es los barcos modernos, que consumen menos combustible, y los non-eco. Sí, que serían este rojo y el amarillo. Exacto. Y aquí sí que se puede ver muy claramente cómo los barcos modernos han podido mantener la velocidad y los... Sí, un poco adelantándose a esta tendencia que tú ya comentabas que podía haber. Exacto. Y de hecho, este gráfico no está actualizado porque si lo estuviera, seguramente los modernos han acelerado y los más antiguos no han podido hacer lo mismo. No han podido acelerar que si ahora lo viésemos, este gap es más grande, dices, si lo actualizamos. Sí. Pues, vale. Sí. Es una situación muy interesante. Sí, tanto. Y que hay que seguir. Hay que seguir bien. ¿Algunas empresas que quieras destacar del PG para...? DLPG, vale, aquí hay dos, nosotros lo separamos bastante entre los VLGCs, que son los barcos, los grandes barcos de transporte de LPG que hemos dicho, y aquí hay un trío, aquí hay Dorian LPG, Avance y BW. Son las tres grandes empresas del sector. Y después también podríamos comentar Navigator, porque esta empresa también toca otros sectores, tiene su flota ya es más pequeña, o sea, los barcos que tienen son más pequeños y también tocan un poco la infraestructura. Es
Un poco más compleja, pero bueno, Sí. para hacer... Muy interesante también. Y algo que quería comentar de ese sector es que, bueno, el consenso de mercado, y yo me incluyo ahí, esperábamos un 2023 medianamente flojo, podríamos Vale. decir, porque se puede ver que se esperaban muchos deliveries este año de new builds. ¿Qué ha pasado? Que no ha sido así, que las exportaciones de LPG de Estados Unidos han sido mayores de lo esperado, que la demanda también lo ha hecho muy bien y que bueno, la congestión en el Ayuda, sí, canal de Panamá ya ha sido la guinda del cherry on pastel. top, sí. Entonces aquí yo estaba equivocado. Bueno, lo bueno de seguirlos al día es que te puedes adaptar rápidamente, porque son mercados muy Exacto. cambiantes en los dos sentidos. También puede ser que alguien entre, o sea, no es un buy and hold clásico, ya vemos cómo funcionan todas Sí. las industrias cíclicas. El que lleva 20 años en shipping sin moverse seguramente no haya ganado mucho dinero. Al contrario, Sí. es un sector, bueno, muy cíclico y muy volátil. Sí, y que a mí eso y me requiere gusta. mucha deuda además, porque los activos en general son caros. Entonces Sí. las empresas acostumbran a hacer un uso de capital, pues bueno, a veces cuestionable, ¿no, Climent? Podríamos decirlo así. Sí. Podríamos decirlo así. Pero en cambio, para aquel inversor que sabe moverse, sabe adaptarse, como tú dices, ¿no? Que está atento a las tendencias, entra, sale, puede ser muy, muy lucrativo porque hay movimientos explosivos también en las cotizaciones al alza. Sí, totalmente. Y de hecho, esa es una de las principales razones por las que me gusta el shipping. Porque es un sector donde realmente tienes mucha visibilidad sobre la oferta de barcos. La demanda más o menos se puede Sí. estimar. Sí, porque las exportaciones no acostumbran a ser tan opacas, además, en el sentido de que Por ejemplo, en Estados Unidos tienes toda la información Sí. que quieras sobre producción, exportaciones, todo es público. El problema de aquí, y otra cosa de shipping que también hay es la asimetría de información. Tanto de los rates, que los rates sí que es más público, pero Sí. como las valoraciones de los barcos, estas cosas sí que... Hay que suscribirse a un broker o algo y ya es una barrera de entrada para el Exacto. público general, ¿no? Exacto. Y eso, bueno, la asimetría de información Una te cosa da que no una salen muy ventaja. rentables. Te da una Siempre que hay ventaja. un problema de, exacto que tú dices, de asimetría entre lo que el mercado sabe y lo que puede saber un inversor informado, es una oportunidad normalmente para hacer dinero. Muy bien, estos son todos los sectores que íbamos a cubrir. ¿Te parece si pasamos también a Efectivamente. algunas preguntas? Adelante. Para los suscriptores de la newsletter, ya sabéis que, bueno, tienen preferencia, comentan antes de las entrevistas y me han hecho un par de preguntas para ti. La primera es sobre una empresa concreta. Dime. No quiero ponerte en ningún apuro, pero a ver qué nos puedes decir un poco de ella, que es International Seaways. Vale. Nos preguntan pues que cómo la ves en general, un poco el entorno, la empresa concreto, hasta donde nos puedas contar también sin ponerte en un aprieto. A ver, International Seaways genera un poco de controversia, porque hay gente que dice que está muy bien gestionada y hay gente que no. Yo personalmente considero que está bien gestionada. La Poison Pill que pusieron contra Fredriksen, si hay gente que esto no lo entiende, que lo comenten y ya ponemos un comentario aclaratorio o lo que sea. Sí, cualquier cosa, exacto. Eso no fue ideal, pero eso no quita que está bien gestionada. Y tema operacional lo han hecho bien, sí que tienen una flota un poco vieja, sobre todo en el lado de los MRs. Esos barcos sí que son un poco más viejos, pero lo han ido haciendo bien. Han ido repartiendo dividendos. El problema es que no tanto como la gente querría. No como Frontline o Keanis. ¿Crees que esto puede cambiar? Por lo que han dicho ellos en las calls, lo que hayas leído. Por lo que han dicho en las calls, no parece que vaya a cambiar mucho a corto plazo. Y también es una empresa que, como he dicho, tiene algunos barcos un poco más viejos. Que habrá que Seguramente en renovar, ¿no? algún momento querrán renovarlos. Entonces yo creo que sí que el payout como porcentaje podría subir un poco, pero dudo mucho que pasen a un 100% o Vale. estas cosas que pueden hacer flotas modernas como Sí. eso, como Frontline y Okeanis. No están en la misma situación. Sí. No están en la misma situación. Entonces también, tema Fredriksen,
Nadie sabe lo que va a hacer. Él tiene su participación, 19, si no recuerdo mal. Un 16, 19. Y Y habrá que ver. bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Vale, bueno, al menos para... Ahora que para Eurona sí. ha salido del Sí, del juego, juego. A ver tocará cuál es el ver siguiente cómo objetivo, sigue. si es que tiene algún otro. Y tema valoración relativa sí que está un poco más barata que la media del sector, digamos. Vale, o sea que por ahí sí que habría cierta oportunidad, digamos, de por lo menos si será de alcanzar al resto. Habría Eh, cierto margen. Sí, pero eso al No final depende también de cómo lo depende. No, hagas. no, y depende de la imagen que tú tengas del Sí. management. Porque habrá gente que te dirá cotiza un descuento por el management. Es para El esa ship for a gente reason, ¿no? Que pasa mucho en shipping. Exacto. Genial. Y la otra pregunta que nos hacían los lectores es sobre un sector que no hemos comentado aquí porque no es estrictamente de shipping y está un poco más relacionado con una actividad marítima, sí, pero de la energía. Sé que tú también lo sigues, tal vez no en tanto detalle desde VIE como estos, pero sí, que es el de los offshore drillers, offshore services, etcétera. ¿Cómo ves un poco este sector? Para el que no lo sepa, son aquellos barcos que se dedican o son accesorios a la perforación de petróleo o la prospección en el mar. A ver, es un sector que lo ha pasado muy mal durante mucho tiempo y muy mal. De hecho, varias quiebras. Menos una Sí. empresa grande, En el resto 2020 hubo han unas reestructurado, sí. cuantas. Entonces, no, yo creo, o sea, el supply side es atractivo. O ¿No crees sea, que vaya a haber nuevas órdenes a corto plazo, por lo menos? Porque además no. son barcos carísimos. Hablamos Bueno, de un depende, billón depende de cuál. bueno, Depende de en drill cuál. ships, sí, sí, Sí. sí. Pero. O sea, la valoración de los barcos sigue siendo bastante más atractiva que comprar los nuevos. Sí. Y con los delays que está viendo en los astilleros. Es que, bueno, la mezcla de los delays que puede haber en los astilleros, el outlook de la demanda, que, como decíamos, Hay incertidumbre, por lo menos, sí. La ¿cómo parte vamos a buena estar del dentro de offshore 20 años? es que o sea, dentro de los yacimientos que quedan por descubrir, es verdad que económicamente son de los más atractivos y los que tienen más potencial de grandes descubrimientos. Hemos visto Guyana, etcétera, pero es verdad que no es del todo claro qué va a pasar con el petróleo a largo plazo. O sea, esa es la gran pregunta en ese sentido. Y sobre todo yo diría el precio. O sea, si el precio sigue así, no va. Bueno, dudo que hayan grandes órdenes. Además de que bueno, dentro de offshore hay muchos subsectores, pero hay varios donde aún hay barcos cold stack Sí. que están esperando a ser reactivados. Entonces, si los rates empiezan a subir, esos barcos van a volver al side, digamos, mucho antes de que veamos grandes órdenes. Desde luego, sí. Entonces, no, órdenes Los yo no rates veo. empiezan a ser atractivos también, pero ¿tienes alguna visión también de hacia dónde o hasta dónde pueden llegar o no estás de momento tan metido, lo estás vigilando de lejos? O sea, bueno, de hecho, en BI es un sector que ahora estamos empezando a cubrir de manera un poco tangencial y que vamos a empezar a mirar más de ahora en adelante. Pues no quiero, Bueno, pero no quiero hablar sin tener toda la información. Para el que quiera entender ya si Jay empieza a poner el foco aquí, es que por lo menos le parece que la situación empieza a estar interesante para estudiarla, que eso ya es bastante. O sea, a ver, o sea, sé que el nivel como de research que es hacer como para comprar es uno, pero para hacer el research oficial ya es otro nivel. Sí. Entonces, bueno, tocará meter unas cuantas horas ahí. Bueno, genial. Pues esas eran las dos preguntas que nos han hecho desde Kairos. Yo creo que esta era la última slide. Sí. Y nada, bueno, con esto termina la presentación. Solo quería agradecerte tu tiempo. La verdad es que he aprendido un montón. Espero que podamos hacer con un tiempo un repeat. Y si tenéis alguna pregunta concreta para Climent, también ya sabéis, en la descripción os dejaré su Twitter. Es una cuenta que es infraseguida totalmente, ya veis que es de los que no lo uso expertos. mucho, Twitter bueno, no. Cualquier cosa que comparte también en Seeking Alpha. De hecho, escribiste un artículo de una empresa, ¿no? De gas, es el ticker. Bueno, varios. Sí, y que ya, si alguien lo lee, desde luego ha salido todo muy bien.
recomiendo también que te lean ahí. Y nada, os dejaré en la descripción, como digo, todas las redes sociales de Climent, también el link a la newsletter por si os interesa recibir resúmenes macroeconómicos, tesis de inversión y más contenido de este estilo. Y lo dicho, muchas gracias por venir, A un ti, placer, y Alberto, a nos ti. vemos en otro vídeo en el futuro. Perfecto. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós.